El sol mediterráneo brillaba sin piedad sobre la terraza de piedra blanca del complejo turístico de Mónaco. Cada rayo parecía amplificar el dolor de cabeza que latía detrás de mis ojos. Presioné mis dedos contra las sienes, tratando de concentrarme en el informe financiero esparcido sobre la mesa de cristal que tenía delante. Pero los números se difuminaban como acuarelas y lluvia. 3 días seguidos de reuniones de negociación me habían dejado exhausto, y mi habitual compostura se estaba desmoronando. Cogí mi vaso de agua, cuya condensación refrescaba mi palma, y di un largo sorbo, con la esperanza de que la hidratación me despejara la mente. El hielo tintineó suavemente, un delicado sonido que casi se perdía entre el lejano murmullo de las olas contra la orilla y el bajo zumbido de las conversaciones de otros huéspedes del complejo turístico esparcidos por las terrazas de abajo. Esta conferencia anual de negocios en Mónaco se suponía que iba a ser sencilla: consolidar alianzas, finalizar rutas de envío, mantener los acuerdos territoriales que mantenían la costa este funcionando sin problemas bajo la influencia de nuestra familia. En cambio, había pasado 72 horas lidiando con egos inflados y juegos de poder apenas velados. Todo ello mientras mantenía la fachada de negocios legítimos. Mi teléfono vibró sobre la mesa y el nombre de Enzo iluminó la pantalla con un mensaje conciso. La reunión con la familia Calibra se ha trasladado a las 4:00 p.m. Vestimenta formal. No llegues tarde. Contuve un suspiro. Enzo Moretti, de 34 años, era el jefe más meticuloso, exigente y, si soy sincera, intimidante para el que había trabajado nunca. Como su secretaria personal durante los últimos 2 años, había aprendido a anticiparme a sus necesidades antes de que las expresara. Al leer su estado de ánimo en el sutil apretón de su mandíbula o en la peligrosa suavidad que se deslizaba en su voz cuando alguien ponía a prueba su paciencia. Trabajar para un hombre que controlaba la mitad de las operaciones clandestinas de la costa este requería un tipo particular de discreción, una voluntad de ver sin ver realmente, de saber sin reconocer lo que sabía. El calor se estaba volviendo insoportable. Podía sentir el sudor golpeando mi línea del cabello, goteando por la nuca bajo el severo moño en el que había recogido mi cabello oscuro esa mañana. Mi blusa de lino color crema se pegaba incómodamente a mis hombros y anhelaba el santuario con aire acondicionado de mi habitación de hotel. Pero Enzo me había pedido que revisara estos informes trimestrales antes de la reunión de Calibresi, y había aprendido rápidamente que sus peticiones eran en realidad órdenes envueltas en un lenguaje cortés. Estaba tan absorta en descifrar un manifiesto de embarque particularmente enrevesado que no me di cuenta de que Marco se acercaba hasta que su sombra cayó sobre mis papeles, bloqueando misericordiosamente el ataque del sol. Señorita Russo, su profunda voz retumbó con preocupación. Se va a quemar. Levanté la vista y vi al jefe de seguridad de Enzo de pie junto a mi silla, su amplia complexión creando una agradable zona de sombra. Marco tenía una complexión robusta, 1,90 pétalos de músculos sólidos, y su traje oscuro estaba inmaculado a pesar del calor. En los 2 años que llevaba trabajando con él, había aprendido que bajo su apariencia intimidante se escondía un carácter sorprendentemente amable, especialmente con aquellos a quienes consideraba bajo su protección. Estoy bien, Marco, le aseguré, aunque ya empezaba a sentir tensión en los hombros, señal de que me estaba quemando. Solo intento terminar esto antes de la reunión. Frunció el ceño y sacó de la nada un bote de crema solar con un factor de protección alto. Con todo respeto, señorita Russo, ya se está poniendo rosa. El jefe me despediría si usted sufriera una insolación bajo mi supervisión. La mención del posible descontento de Enzo me hizo detenerme. Era cierto que mi jefe tenía unos estándares muy exigentes en todo, incluido el bienestar de su personal. El mes pasado, cuando fui a trabajar resfriada, me envió a casa con un médico privado y medicamentos suficientes para abastecer una farmacia, mientras me daba una charla sobre la importancia de mantener la salud para rendir al máximo. Su preocupación había sido característicamente impersonal, centrada exclusivamente en la eficiencia y no en un interés genuino, pero el gesto me había conmovido más de lo que quería admitir.
Supongo que un poco de protector solar no me vendrá mal, admití, mientras cogía el bote. Date la vuelta, me indicó Marco. Los hombros y la nuca son las zonas más afectadas. Nunca podrás alcanzarlas tú sola. No había nada inapropiado en su tono. Marco me trataba con la misma profesionalidad protectora que extendía a todo el círculo íntimo de confianza de Enzo. Aún así, dudé un momento antes de obedecer, dejé el bolígrafo y me giré en la silla para darle la espalda. El protector solar era maravillosamente fresco contra mi piel caliente, mientras Marco lo extendía por mis hombros con una delicadeza sorprendente para unas manos que había visto romper el brazo de un hombre sin esfuerzo aparente. Su tacto era totalmente clínico, eficiente, mientras extendía la loción por la piel expuesta de mi nuca, donde mi moño me dejaba vulnerable al ataque del sol. «Ya está», dijo al cabo de un momento, con voz satisfecha. «Eso debería protegerla durante las próximas horas, al menos. Aunque debería ponerse un sombrero, señorita Russo. El sol del Mediterráneo no es ninguna broma». Me volví hacia él y le dediqué una sonrisa de agradecimiento. «Gracias, Marco. Lo recordaré mañana». «¿Esto es trabajo?». La voz cortó el aire como una navaja, fría, aguda y absolutamente letal en su silenciosa intensidad. Me quedé paralizada, con todos los músculos de mi cuerpo rígidos, mientras el reconocimiento inundaba mis venas de hielo a pesar del calor. Enzo estaba de pie en la puerta de la terraza, a contraluz por las sombras interiores del complejo, con su alta figura rígida por algo que no podía identificar. A sus 34 años, llamaba la atención sin esfuerzo. El pelo oscuro impecablemente peinado, su traje gris carbón hecho a medida que se ajustaba perfectamente a su complexión atlética. A pesar del calor, ojos gris acero que no se perdían nada. Pero fue la expresión de su mandíbula, la peligrosa quietud de su postura, lo que me dejó sin aliento. Marco se enderezó inmediatamente, retirando la mano de mi hombro como si se hubiera quemado. «Jefe, solo estaba…», interrumpió Enzo con la mirada fija en mí en lugar de en su jefe de seguridad. «Si esto es trabajo…». Elena, había algo en su tono, algo bajo la superficie helada que nunca había oído antes. En 2 años de trabajar estrechamente con él, había aprendido a leer las sutiles variaciones de su voz, el tono particular que precedía a la violencia contra quienes se le oponían, el ligero calentamiento cuando estaba genuinamente complacido con algo, la frialdad absoluta que indicaba que alguien había cometido un error catastrófico de juicio. Pero esto era diferente. Tenía un matiz que no lograba identificar, algo casi personal. Algo se apoderó de mí en ese momento. Quizás fuera el calor, o el agotamiento de 3 días de reuniones interminables, o la forma en que el sol me había dejado agotada. Quizás fuera la novela romántica que había escondido en el cajón de mi escritorio en Nueva York, con las páginas marcadas por releer mis escenas favoritas de heroínas ficticias que se atrevían a desafiar a hombres poderosos. Quizás era simplemente que trabajar tan estrechamente con Enzo durante 2 años había desgastado parte de mi cautela natural, haciéndome olvidar el peligro muy real que acechaba bajo su apariencia civilizada. Fuera cual fuera la razón, me encontré mirándole directamente a los ojos, con una pequeña sonrisa en la comisura de los labios, a pesar de las alarmas que sonaban en mi cabeza. No sabía que al jefe le importaba tanto mi piel, dije en voz baja, sin poder evitar que las palabras se me escaparan. El silencio que siguió me hizo sentir como si estuviera al borde de un precipicio, esperando a ver si el suelo se mantenía firme o se desmoronaba bajo mis pies. Marco se quedó completamente inmóvil a mi lado y casi podía sentir su sorpresa irradiando hacia afuera. Nadie le hablaba así a Enzo Moretti. Nadie lo desafiaba, se burlaba de él, ni le mostraba nada que no fuera una diferencia total o un respeto cuidadosamente calculado. Por un momento, la expresión de Enzo siguió siendo indescifrable. Esos ojos gris acero se clavaron en los míos con una intensidad que aceleró mi pulso. Entonces, algo brilló en su rostro. Sorpresa, tal vez, o algo más que no supe identificar. Los músculos de su mandíbula se tensaron y vi cómo apretaba brevemente las manos a los lados antes de obligarlas a relajarse.
Marco, dijo, sin apartar la mirada de mí, puedes retirarte. Jefe, comenzó Marco, pero Enzo lo interrumpió con un ligero movimiento de cabeza. Ahora. El jefe de seguridad se marchó sin decir nada más, aunque capté la mirada preocupada que me lanzó antes de desaparecer en el complejo turístico. Y entonces me quedé sola con Enzo, bajo el implacable sol mediterráneo, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, al darme cuenta de la magnitud de lo que acababa de hacer. Avanzó lentamente, con pasos deliberados, hasta situarse junto a mi silla. De cerca, pude ver la leve barba incipiente en su mandíbula. Era algo inusual en él, una señal del agotador horario que había estado manteniendo. El aroma de su colonia me llegó, caro y sutil, mezclándose con el aire salado y el protector solar. Levántate, Elena. No era una petición. Me levanté con las piernas temblorosas, teniendo que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Con mi 1,65 m, siempre me había sentido pequeña a su lado, pero nunca tanto como ahora, con menos de 30 centímetros de distancia entre nosotros. En 2 años, dijo en voz baja, con un tono peligroso que me puso la piel de gallina. Nunca me has hablado con menos que una profesionalidad perfecta, así que te lo voy a preguntar de nuevo, y te sugiero que consideres tu respuesta con mucho cuidado. ¿Ese comentario funcionó? Debería haberme disculpado. Debería haber bajado la mirada, dar un paso atrás, volver a la seguridad de nuestra distancia profesional cuidadosamente mantenida. Eso habría sido lo inteligente, lo seguro. En cambio, me encontré sosteniendo su mirada, levantando ligeramente la barbilla en lo que inmediatamente reconocí como un error. ¿Preferiría el jefe que mintiera? Me oí preguntar. Las palabras apenas eran más que un susurro. Algo peligroso brilló en sus ojos, desapareciendo tan rápido que podría haberlo imaginado. Lo que prefiero, dijo, midiendo cuidadosamente cada palabra, es entender por qué mi secretaria, mi eficiente, profesional y siempre adecuada secretaria, de repente tiene la audacia de burlarse de mí. No me estaba burlando, comencé a decir, pero él levantó una mano, silenciándome. Lo estabas haciendo, me corrigió, aunque ahora no había ira en su voz, solo esa misma intensidad indescifrable. La pregunta es, ¿por qué? ¿No he sido claro con respecto a mis expectativas? ¿Alguien te ha dado motivos para pensar que ese comportamiento es aceptable? No, señor, es solo que titubeé, incapaz de explicarme, ni siquiera a mí misma, qué se había apoderado de mí. Le pido disculpas, no volverá a suceder. Durante un largo momento, se limitó a mirarme, y tuve la incómoda sensación de que me estudiaba, analizaba y catalogaba de formas que no comprendía del todo. Entonces, sin previo aviso, se inclinó para recoger los informes esparcidos sobre la mesa, rozándome el hombro con el brazo. Son adecuados, dijo, recuperando su tono profesional y frío habitual, como si los últimos minutos no hubieran sucedido. Pero hay un error en las previsiones del tercer trimestre para las rutas marítimas que pasan por Miami. Corrígelo antes de la reunión de Calibri. Sí, señor. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo y miró por encima del hombro. Y Elena, en el futuro, si necesitas protección solar, pídele a mi asistente que te la proporcione. Marco tiene otras responsabilidades. Luego se marchó, dejándome sola en la terraza bañada por el sol, con el corazón aún acelerado y las manos temblando ligeramente mientras me hundía en mi silla. Me presioné los dedos contra las mejillas enrojecidas, tratando de comprender lo que acababa de pasar. ¿Por qué me había atrevido a hablarle de esa manera? ¿Por qué el encuentro me había dejado sintiéndome a la vez aterrorizada y extrañamente viva? Solo más tarde, mientras revisaba los informes corregidos en mi habitación de hotel, me permití reconocer la verdad que había estado evitando durante más tiempo del que quería admitir. La forma en que mi pulso se aceleraba cuando Enzo entraba en una habitación. La calidez que se extendía por mi pecho cuando elogiaba mi trabajo. Los sueños que me negaba a examinar demasiado de cerca, donde los límites profesionales se difuminaban en algo infinitamente más peligroso. Me estaba enamorando de mi jefe.
de un hombre que controlaba un imperio criminal con mano de hierro, que inspiraba miedo y endurecía a los delincuentes, que no me veía más que como una empleada útil, de un hombre al que nunca podría permitirme desear. Saqué la última novela romántica de mi maleta, un placer culpable que nunca admitiría ante nadie, e intenté perderme en el mundo ficticio de las declaraciones apasionadas y los finales felices. Pero incluso el poderoso héroe de la historia palidecía en comparación con la realidad de Enzo Moretti, y los sueños románticos de la heroína se sentían incómodamente cercanos a mis propias fantasías desesperadas. Fuera de mi ventana, el sol se ponía sobre Mónaco, pintando el cielo con tonos dorados y carmesí. El día siguiente traería nuevas reuniones, nuevos retos, el regreso a la distancia profesional y los límites cuidadosamente mantenidos. Pero esa noche, sola en mi habitación, me permití tocar mi hombro donde habían estado las manos de Marco, donde la mirada de Enzo se había detenido con esa intensidad indescifrable. Y me pregunté por un momento cómo se sentiría si esas manos hubieran sido las suyas. La reunión de Calibrasi había transcurrido exactamente como Enzo había predicho, con tensas negociaciones sobre las rutas de envío que terminaron con apretones de manos y amenazas veladas disfrazadas de cortesías comerciales. Había tomado notas durante toda la reunión, manteniendo mi habitual actitud profesional, aunque pude sentir su mirada sobre mí más de una vez durante las 3 horas que duró la tortura. Cada vez que levantaba la vista, él miraba hacia otro lado, pero el peso de su atención permanecía como un contacto físico. Habían pasado 2 meses desde Mónaco y me había convencido a mí misma de que el incidente de la terraza había sido una aberración, un momento de locura provocado por el calor que ambos habíamos decidido olvidar. La vida había vuelto a la normalidad, o tan normal como podía ser cuando trabajabas para un hombre que controlaba la mitad de las operaciones clandestinas de la costa este. El otoño neoyorquino había llegado con su característico frío, transformando la ciudad en un lienzo de ámbar y carmesí. Me ajusté el abrigo al salir de la sede de Enzo en Midtown, con el viento de octubre atravesando la lana con facilidad. Eran casi las 8 de la tarde y la calle seguía bulliciosa, con la energía que nunca abandonaba Manhattan, incluso cuando caía la noche. Señorita Russo, su coche. Me giré y vi a Marco señalando el sedán negro que esperaba en la acera, con el motor ronroneando suavemente en el crepúsculo. Desde Mónaco había notado un sutil cambio en la forma en que el equipo de seguridad de Enzo me trataba. Más atentos, más protectores, como si me hubieran reclasificado de simple empleada a algo que requería una observación más cercana. En realidad, creo que esta noche iré andando, dije, ajustándome la correa del maletín en el hombro. Mi apartamento está a solo 10 manzanas y el aire fresco me ayudará a despejar la mente. La expresión de Marco permaneció neutra, pero noté un ligero tensamiento alrededor de sus ojos. El jefe prefiere que utilice el servicio de coche, señorita Russo, especialmente después del anochecer. No era la primera vez que teníamos esta conversación. De hecho, se había convertido en un ritual casi nocturno. Yo afirmaba mi independencia y Marco, con delicadeza pero con firmeza, me redirigía hacia las preferencias de Enzo. Normalmente accedía sin protestar mucho, demasiado cansada para discutir. Pero esa noche, después de horas viendo a Enzo negociar acuerdos territoriales con la fría precisión de un maestro del ajedrez, necesitaba espacio para respirar, para recordar que existía fuera de la atracción gravitatoria de su mundo. Por favor, dígale al señor Moretti que agradezco su preocupación, pero que soy perfectamente capaz de decírselo yo misma. La voz vino de detrás de mí, y me giré para encontrar a Enzo saliendo de la entrada del edificio, con la chaqueta del traje desabrochada y el nudo de la corbata ligeramente aflojado. Pequeñas concesiones a la comodidad que, de alguna manera, lo hacían parecer más peligroso en lugar de menos. En 2 años, rara vez lo había visto menos que perfectamente compuesto, y verlo en este estado ligeramente desaliñado me provocó un cosquilleo desagradable en el estómago. Le estaba explicando a Marco que prefería ir andando a casa esta noche. Dije, forzando mi voz para que se mantuviera firme. No está lejos y el tiempo es... Hay 42 dej y bajando, interrumpió Enzo,
acercándose para situarse junto a su jefe de seguridad. Llevas documentos confidenciales en ese maletín y estás agotada después de una jornada laboral de 12 horas. Marco, asegúrate de que la señorita Russo llegue a casa sana y salva. La orden era clara, pero algo en mí, tal vez el mismo impulso imprudente que me había poseído en Mónaco, se negaba a ceder. Con todo respeto, señor, en realidad no estoy obligada a utilizar el servicio de coche. Mi contrato lo especifica. Sus ojos se clavaron en los míos con esa intensidad que yo había aprendido a reconocer como una señal de advertencia. Vas a citarme tu contrato de trabajo, Elena. La forma en que pronunció mi nombre, con ese ligero énfasis que lo hacía sonar como una caricia y una reprimenda a la vez, hizo que el calor inundara mis mejillas. Era muy consciente de que Marco estaba cerca, de que el conductor esperaba pacientemente junto al coche, de que los peatones pasaban junto a nosotros por la acera. Estábamos teniendo esta confrontación en público, lo cual era tan poco propio de Enzo que inmediatamente me puso nerviosa. Simplemente estoy señalando que tengo derecho a subir al coche. 3 palabras pronunciadas en voz tan baja que cualquiera que pasara por allí podría haberlas pasado por alto, pero con tal autoridad absoluta que sentí que mis rodillas se debilitaron ligeramente. Este era Enzo en modo de mando, la voz que utilizaba cuando daba órdenes que esperaba que se obedecieran sin preguntas. Le había oído usarla con socios comerciales, con rivales, con miembros de su propia organización, pero nunca en 2 años dirigida a mí. Debería haber obedecido. Todos mis instintos de supervivencia me gritaban que simplemente asintiera, me metiera en el sedán y dejara que Marco me llevara a casa. En cambio me oí decir, ¿y si no lo hago? El silencio que siguió se sintió como el momento antes de que estalle una tormenta. Marco se movió incómodo y vi cómo los ojos del conductor se agrandaban ligeramente en el espejo retrovisor. La expresión de Enzo seguía perfectamente controlada, pero vi cómo apretaba brevemente las manos a los lados antes de relajarlas con un esfuerzo visible. Entonces me aseguraré personalmente de que llegue a casa sana y salva, dijo, con un tono engañosamente suave. Marco, lleva el coche al edificio de la señorita Russo. Nos reuniremos allí. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Enzo me había quitado el maletín del hombro con una mano y me había agarrado del codo con la otra, guiándome con firmeza por la acera. Su tacto era impersonal, profesional, pero podía sentir el calor de su palma a través de la manga de mi abrigo. Podía sentir la tensión apenas contenida en la forma en que sus dedos presionaban con demasiada firmeza mi brazo. Está siendo ridículo, logré decir, tratando de ignorar cómo se aceleraba mi pulso ante su proximidad. No necesito que me escolten para caminar 10 manzanas. Claramente, sí lo necesitas, respondió, y sus largas zancadas me obligaron a acelerar el paso para seguirle, ya que pareces incapaz de tomar decisiones sensatas sobre tu propia seguridad. Caminamos en silencio durante media manzana antes de que recuperara la voz. Llevo 3 años caminando por estas calles sin incidentes. Soy perfectamente capaz de... Eres perfectamente capaz de muchas cosas, Elena. No me miró mientras hablaba, con la mirada fija al frente y la mandíbula apretada. Pero comprender la realidad de tu posición no es una de ellas. Las palabras me dolieron más de lo que deberían. Mi posición, ¿te refieres a como tu secretaria? Me refiero a, dijo bajando la voz, como alguien que trabaja estrechamente conmigo, como alguien que tiene acceso a información confidencial, como alguien cuya seguridad es, por lo tanto, una preocupación legítima. Había algo en su tono que me hizo mirarlo más de cerca. A la luz de las farolas, pude ver la tensión grabada en las líneas de su rostro, la forma en que su mano libre había formado un puño en el bolsillo de su abrigo. Estaba realmente preocupado, me di cuenta de repente. No estaba molesto por mi rebeldía, ni afirmaba su dominio por el simple hecho de hacerlo, sino que realmente le preocupaba que me pasara algo durante el simple trayecto a casa. Darme cuenta de eso suavizó algo en mi pecho e hizo que mi voz fuera más amable cuando volví a hablar. Lo siento, no quería preocuparte. Entonces me miró,
con una expresión de sorpresa que se desvaneció rápidamente. No estoy preocupado, me estoy asegurando de la seguridad operativa. Pero el ligero rubor en sus pómulos, apenas visible en la penumbra, sugería lo contrario. Habíamos recorrido 6 manzanas en silencio cuando una voz nos llamó por detrás. Disculpe, señorita, creo que se le ha caído esto. Me volví y vi a un joven de unos 20 años que corría hacia nosotros con lo que parecía una bufanda en la mano. Era guapo, con un aire juvenil, una sonrisa fácil y ojos amables, vestido con el estilo informal de un estudiante de posgrado o un joven profesional, completamente inofensivo. «Oh, eso no es mío», comencé a decir, pero el hombre ya había llegado hasta nosotros, sosteniendo la bufanda con una sonrisa tímida. Me he equivocado. Juraría que la vi caer de su bolso. Su mirada se detuvo en mí un momento más de lo estrictamente necesario, y su sonrisa se amplió. Aunque no lamento del todo el error. ¿Sabría usted si hay alguna cafetería buena por aquí? Soy nuevo en el barrio. Era un coqueteo inofensivo, del tipo con el que me encontraba de vez en cuando y que siempre rechazaba educadamente. Abrí la boca para indicarle dónde estaba el Starbucks más cercano cuando sentí que Enzo se movía. Fue sutil, un cambio en su postura, un ligero giro de su cuerpo para colocarse más directamente entre mí y el desconocido. Su mano, que había soltado mi codo cuando nos detuvimos, ahora se posó en la parte baja de mi espalda, con un mensaje posesivo e inequívoco. «La señorita está ocupada», dijo Enzo, con una voz que transmitía una amenaza silenciosa que hizo que la sonrisa del joven se desvaneciera. «Le sugiero que busque café en otro sitio». Los ojos del desconocido se agrandaron cuando finalmente pareció darse cuenta de con quién estaba hablando. No sabría decir si reconoció específicamente a Enzo o si simplemente percibió el peligro que irradiaba, pero dio un rápido paso atrás. «Claro, lo siento, ha sido un error mío». Desapareció entre la multitud con una velocidad admirable. Me volví para mirar a Enzo, cuya mano aún descansaba sobre mi espalda, cálida incluso a través de mi abrigo. Eso ha sido innecesario. Solo estaba siendo amable. Estaba mostrando interés. Enzo apretó la mandíbula. Hay una diferencia. Y si lo estaba, soy perfectamente capaz de rechazar una conversación sin tu intervención. Claramente, su tono era seco, y cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi algo parpadear en su profundidad que me dejó sin aliento. Por eso le sonreías. Estaba siendo educada, protesté, aunque mis mejillas se sonrojaron ante la acusación. Se llama cortesía básica, no coqueteo. Entonces deberías recalibrar tu comprensión de cómo se percibe tu cortesía. Reanudó la marcha, retirando la mano de mi espalda, de una forma que me produjo una sensación de alivio y pérdida a la vez. Los hombres ven lo que quieren ver, Elena. Tu amabilidad puede malinterpretarse fácilmente como una invitación. La presunción de sus palabras encendió algo en mí, así que debería ser fría y desdeñosa con todos los desconocidos que me hablan. ¿Debería fruncir el ceño a los porteros y camareros también? ¿O es este consejo especial reservado para situaciones en las que podrías sonreír accidentalmente a alguien sin tu permiso? Dejó de caminar tan bruscamente que di 2 pasos más antes de darme cuenta de que ya no estaba a mi lado. Cuando me volví, me miraba con una expresión que nunca había visto antes. No era exactamente ira, sino algo crudo y desprotegido que desapareció casi al instante detrás de su habitual máscara de control. «Sin mi permiso», repitió, con voz suave y peligrosa. «¿Es eso lo que crees que pasa?» «No sé qué pasa», admití, con frustración en mis palabras. Nunca antes te habían importado mis interacciones personales. En 2 años, nunca has comentado cómo hablo con los vendedores, los clientes o cualquier otra persona. Así que perdóname por encontrar tu repentina preocupación bastante sospechosa. La luz de la calle sobre nosotros parpadeó, proyectando su rostro en una alternancia de sombras y luces. Cuando volvió a hablar, su voz se había suavizado, pero la intensidad permanecía. «Siempre me ha importado tu seguridad, Elena. La diferencia es que últimamente
Me he vuelto más consciente de las amenazas que la ponen en peligro. Algo en su tono hizo que mi corazón diera un vuelco. ¿Qué amenazas? ¿Ha pasado algo? ¿Hay algo específico que haya pasado? Las palabras parecían salir de él en contra de su voluntad. Tú has pasado, y me di cuenta de lo vulnerable que eres, caminando por la ciudad como si fueras invisible, cuando eres todo lo contrario. Lo miré fijamente, tratando de descifrar el significado detrás de sus palabras, mi mente catalogando cada inflexión, cada microexpresión. Esta era la conversación más personal que habíamos tenido, alejándonos mucho de los límites cuidadosamente mantenidos entre empleador y empleado. Y la forma en que me miraba, como si fuera un problema que no podía resolver. Una ecuación que se negaba a equilibrarse, inundó mi pecho de calor a pesar del frío de octubre. No soy invisible, dije en voz baja, pero tampoco soy lo suficientemente importante como para merecer este nivel de protección. Soy tu secretaria, no lo que tú dices. Dio un paso más hacia mí y de repente la concurrida calle de Manhattan pareció contener solo a nosotros dos. No alguien a quien valga la pena proteger. No alguien cuya ausencia importaría. La pregunta quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones que no me atreví a examinar demasiado de cerca. Se me había secado la boca y me costaba formular una respuesta que no revelara demasiado lo que sentía, lo que había estado ocultando cuidadosamente durante meses. Debemos seguir caminando, logré decir finalmente. Marco estará esperando. Algo brilló en su rostro. Quizás decepción o alivio antes de que asintiera con la cabeza y reanudara nuestro camino. Recorrimos los últimos metros hasta mi edificio en silencio, pero ahora era un silencio diferente, cargado de cosas no dichas. El sedán negro nos estaba esperando cuando llegamos, con Marco de pie junto a él con su habitual expresión impasible, aunque capté un destello de curiosidad en sus ojos cuando nos vio acercarnos en silencio. Gracias por acompañarme a casa, dije formalmente, buscando mi maletín, aunque sigo pensando que no era necesario. Enzo me entregó el maletín, pero no lo soltó inmediatamente cuando mis dedos se cerraron alrededor del asa, obligándome a mirarlo a los ojos. Hazme el favor, dijo en voz baja. Usa el servicio de coche, aunque solo sea para mi tranquilidad. Esa petición personal, tan diferente de sus órdenes habituales, me desarmó por completo. De acuerdo, cedí. Usaré el servicio de coche. La satisfacción suavizó brevemente sus rasgos antes de que la máscara profesional volviera a colocarse en su sitio. Bien, nos vemos mañana por la mañana, a las 8 en punto. Tenemos la reunión con Córdoba. Asentí y me volví hacia la entrada de mi edificio, muy consciente de que su mirada me seguía hasta que desaparecí tras las puertas. Solo cuando estuve a salvo en el ascensor, sola con mis pensamientos acelerados, me permití procesar realmente lo que había sucedido. Enzo Moretti me había acompañado a casa. Había intervenido físicamente cuando otro hombre mostró interés. Me había mirado como si fuera algo precioso, algo que valía la pena proteger, aunque no pudiera o no quisiera reconocer por qué. En mi apartamento, dejé mi maletín junto a la puerta y me acerqué a la ventana, mirando hacia la calle. El sedán se alejaba, llevando a Enzo de vuelta a los asuntos que ocupaban sus tardes. Apoyé la frente contra el cristal frío. Mi reflejo era fantasmal en la oscuridad. Esto era peligroso. No el peligro físico de trabajar para un jefe del crimen, sino algo mucho más amenazador para mi equilibrio cuidadosamente mantenido. Me estaba sumergiendo cada vez más en sentimientos que no podía permitirme, por un hombre que me veía como una responsabilidad más que como una posibilidad. Saqué mi novela romántica actual de la mesita de noche, una historia sobre un guardaespaldas y la mujer a la que protegía, cuya relación profesional se convertía en pasión. Los paralelismos con mi propia situación eran casi dolorosos. Pero, a diferencia de la heroína de mi libro, yo no podía permitirme fantasear con que él correspondiera a mis sentimientos. La protección de Enzo tenía que ver con la seguridad operativa, con mantener el control sobre su organización. Nada más. Me repetía esta verdad a mí misma mientras me quedaba dormida, tratando de ignorar el calor que aún permanecía donde su mano había descansado sobre mi espalda, la forma en que sus ojos se habían oscurecido cuando dijo,
Tú sucediste. Tratando de ignorar la peligrosa esperanza que florecía en mi pecho, a pesar de todas las razones racionales para aplastarla antes de que pudiera florecer por completo. 4 meses después del paseo a casa, el invierno se había apoderado de Nueva York con gélida determinación. Me encontraba en la oficina privada de Enzo, en la planta 42, observando cómo la nieve se acumulaba frente a los ventanales que iban del suelo al techo, mientras él mantenía una rápida conversación telefónica en italiano. Me daba la espalda, con una mano metida en el bolsillo y la otra sosteniendo el teléfono, con una tensión apenas controlada que se reflejaba en la rígida línea de sus hombros. Los últimos meses habían sido una lección magistral de moderación. Tras el incidente con el joven en la calle, Enzo se había vuelto cada vez más presente, no de forma evidente, nunca de manera que pudiera desafiar directamente, sino con 1000 pequeños gestos que se acumulaban en un patrón inconfundible. El servicio de coche con Marco u otro miembro del equipo de seguridad era ahora obligatorio, para garantizar que llegara sana y salva cada mañana y cada tarde. Las comidas de trabajo a las que antes asistía sola, ahora contaban siempre con la presencia de Enzo, cuya mirada aguda seguía cada interacción que tenía con proveedores, clientes o socios comerciales. La semana pasada despidió a un camarero de un restaurante de lujo por lo que consideró una familiaridad excesiva cuando el joven elogió mi vestido mientras tomaba nota. Debería haberme enfadado, debería haber protestado por esta gradual invasión de mi independencia. En cambio, me encontré hiperconsciente de él, de una manera que me dificultaba cada vez más concentrarme. La forma en que apretaba la mandíbula cuando otro hombre entraba en mi órbita. La mano posesiva en mi espalda cuando entrábamos juntos en las reuniones. La intensidad de su mirada cuando creía que yo no lo veía. Y, por debajo de todo eso, la creciente certeza de que me estaba engañando a mí misma con fantasías románticas, proyectando significado en acciones que probablemente no eran más que la necesidad patológica de control de Enzo. La conversación telefónica terminó con una palabra tajante que no necesitaba traducción. Enzo dejó el dispositivo con cuidadosa precisión, el tipo de movimiento deliberado que indicaba una frustración apenas contenida. ¿Algún problema?, pregunté, dejando a un lado los informes trimestrales que estaba revisando. Se volvió hacia mí y capté un destello de algo oscuro en su expresión antes de que se suavizara hasta alcanzar una neutralidad profesional. La familia Santoro ha decidido poner a prueba los límites. No es nada que te incumba. El desdén me dolió más de lo que debería. En 2 años de trabajar estrechamente con él, Enzo nunca se había abierto del todo sobre los aspectos más oscuros de su negocio, manteniendo una cuidadosa barrera entre su vida profesional y el imperio criminal que había debajo. Entendía el razonamiento, la negación plausible, la protección a través de la ignorancia. Pero aún así me sentí rechazado, un recordatorio de que nunca formaría parte de su mundo. Por supuesto, dije, manteniendo un tono neutral. ¿Hay algo que necesites que haga antes de la fiesta de esta noche? La gala anual de la Fundación Moretti era la principal incursión de Enzo en la filantropía legítima, un evento de etiqueta que atraía a políticos, líderes empresariales y la vieja aristocracia neoyorquina. Como su secretaria, llevaba meses planificando el evento, asegurándome de que cada detalle cumpliera con sus exigentes estándares. Todo debería estar en orden. Se dirigió a su escritorio y sacó una caja larga y plana del cajón superior. Sin embargo, ha habido un cambio de planes. Asistirás como mi invitada en lugar de en calidad de administrativa. Parpadeé, segura de haber oído mal. Lo siento, ¿qué? La junta directiva de la fundación ha expresado su preocupación por la imagen que daría mi llegada sola por tercer año consecutivo. Habló con naturalidad, como si se tratara de una decisión empresarial rutinaria y no de algo que me acelerara el corazón. Necesito una acompañante para la velada, y tú eres la elección lógica. Ya estás familiarizada con todos los invitados que figuran en el programa del evento. La elección lógica, por supuesto, no porque quisiera pasar la velada conmigo, sino porque yo era conveniente, ya estaba informada, una solución eficaz a un problema social. Entiendo.
Me esforcé por ocultar la decepción en mi voz. No estoy segura de tener nada apropiado para llevar a un evento de ese calibre, por lo que me tomé la libertad de preparar algo. Señaló la caja. Debería servirte. Mi asistente confirmó tu talla a partir de tus registros de empleo. Me sonrojé al pensar que él revisara detalles tan personales, que se preocupara lo suficiente por mi apariencia a su lado como para preparar un atuendo apropiado. Me acerqué lentamente al escritorio y levanté la tapa para descubrir un vestido de seda azul medianoche, cuyas elegantes líneas y sutiles pedrería transmitían sobriedad y lujo a la vez. Era impresionante. Esto es demasiado, protesté, aunque mis dedos ansiaban tocar la tela. No puedo aceptarlo. Es un requisito del trabajo, no un regalo. Su tono no admitía réplica. Esta noche representas a la organización Moretti. Espero que tu aspecto esté a la altura. El hecho de descartar cualquier elemento personal debería haberme tranquilizado. Debería haber reforzado el carácter profesional de este acuerdo. En cambio, me pareció otra puerta que se cerraba, otro recordatorio de que, independientemente de lo que imaginara ver en sus acciones, estaba interpretando el romanticismo como practicidad. ¿Cuándo debo estar lista?, pregunté, cerrando la caja con cuidado. El coche te recogerá a las 6. Tenemos que llegar temprano para recibir a los principales donantes. Hizo una pausa y cuando volvió a hablar, su voz se había suavizado casi imperceptiblemente. Elena, gracias por aceptar esto. El uso de mi nombre de pila, el atisbo de gratitud genuina, hizo que una oleada de calor recorriera mi pecho a pesar de mi buen juicio. Por supuesto, es parte de mi trabajo. Algo brilló en sus ojos. ¿Era decepción antes de que su expresión se aclarara? De hecho, puedes marcharte por esta tarde. Tómate tu tiempo para prepararte. Recogí mis cosas, muy consciente de que su mirada me seguía hasta la puerta. Cuando alcancé el pomo, su voz me detuvo. Elena. Me volví y lo encontré mirándome con una intensidad que me dificultaba respirar. Sí, el vestido azul te queda muy bien. Era un comentario tan pequeño, tan aparentemente inocuo, pero dicho con un tono que me hizo sonrojarme. Antes de que pudiera formular una respuesta, él ya se había vuelto a su escritorio, despidiéndome efectivamente. El trayecto en metro a casa pasó en un santiamén, con mi mente repitiendo sus palabras, buscando un significado oculto en el tono y la inflexión, como ya era experta en hacer. Era un terreno peligroso, leer intenciones en la cortesía profesional, dejar que la esperanza se impusiera a la razón. En mi apartamento, volví a abrir la caja y pasé los dedos por la seda. El vestido era perfecto, elegido con un conocimiento de mi estilo que sugería que Enzo prestaba más atención a esos detalles de lo que yo había imaginado. Me lo probé y me quedaba como si hubiera sido hecho específicamente para mí. El azul medianoche resaltaba los tonos oliva de mi piel. El corte era tan favorecedor que me hacía sentir hermosa, en lugar de simplemente apropiada. Pensé en la novela romántica que tenía en la mesilla de noche, la historia de una mujer que había sido la compañera de un rico recluso y cuyo acuerdo profesional se había ido transformando poco a poco en algo más profundo. Era fantasía, me recordé a mí misma con firmeza. La vida real no funcionaba así, mami. La vida real era la de hombres pragmáticos que elegían citas por eficiencia y compraban vestidos para mantener la imagen corporativa. Pero mientras me miraba en el espejo, observando cómo la seda reflejaba la luz, me permití imaginar por un momento cómo sería si esta noche fuera real. Si Enzo me hubiera invitado como una mujer con la que quería pasar tiempo, en lugar de como una empleada conveniente. Si la posesividad que había notado durante el último mes provenía del deseo y no del control. Fantasías peligrosas para una mujer que debería saberlo mejor. El coche llegó puntualmente a las 6 y Marco salió para abrirme la puerta con su habitual cortesía profesional, aunque noté cómo se le abrían ligeramente los ojos al verme con el vestido. El trayecto hasta el Hotel Plaza, donde se celebraba la gala, me pareció demasiado largo y demasiado corto a la vez, y mis nervios iban en aumento con cada manzana que pasábamos. Enzo me esperaba en el vestíbulo cuando llegué, y verlo con su traje de etiqueta me dejó momentáneamente incapaz de pensar con coherencia.
Lo había visto con trajes caros todos los días durante 2 años. Pero había algo en las líneas clásicas de un smoking que resaltaba la anchura de sus hombros, la fuerza esbelta evidente incluso a través de la ropa elegante. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado. Sus ojos gris acero seguían mi acercamiento con una intensidad que hizo que mis pasos vacilaran. Elena. Mi nombre en sus labios sonaba diferente esta noche. Esperaba con algo que no podía identificar. ¿Te ves? Se detuvo y observé cómo se le tensaba un músculo de la mandíbula mientras me recorría con la mirada lentamente y deliberadamente. El vestido era una excelente elección. Gracias por proporcionármelo, logré decir, muy consciente de cómo sus ojos se detenían en la forma en que la seda caía sobre mis hombros. ¿Entramos? En lugar de responder, sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Un último detalle, la abrió para revelar un delicado colgante de diamantes en una cadena de platino, sencillo y elegante. Antes de que pudiera protestar, se colocó detrás de mí y sus dedos rozaron mi nuca mientras abrochaba el cierre. El contacto duró unos segundos, pero me provocó un escalofrío que me recorrió la espalda y me dejó sin aliento. Su voz estaba cerca de mi oído, lo suficientemente baja como para que me resultara íntima, a pesar del entorno público. Ahora eres perfecta. Perfecta. La palabra resonó en mi mente mientras él me ofrecía el brazo y yo colocaba mi mano en el hueco de su codo para entrar juntos en el salón de baile. Las siguientes 3 horas pasaron en un torbellino de presentaciones y charlas triviales. La mano de Enzo era una presencia constante en mi espalda o mi codo, guiándome a través de la multitud con posesiva facilidad. Lo observé moverse por la sala con la habilidad de alguien que entiende el poder y cómo ejercerlo. Encantador cuando era necesario, intimidante cuando se requería, siempre en control. Pero cada vez que la atención de alguien se detenía en mí demasiado tiempo, la mirada apreciativa de un socio comercial, la conversación amistosa de un donante, sentía que Enzo me apretaba sutilmente la mano y veía cómo apretaba la mandíbula de esa manera tan reveladora. Fue durante la cena, sentada a su lado en la mesa principal, cuando todo empezó a desmoronarse. Debo decir, Enzo, que tu elección de acompañante para esta noche es refrescante. Quien hablaba era Lorenzo Russo, un jefe de familia rival cuya relación con Enzo era cordial pero tensa. Me sonrió al otro lado de la mesa con su encanto habitual, mucho más encantadora que las chicas de la alta sociedad que suelen frecuentar estos eventos. La señorita Russo es mi secretaria, respondió Enzo con un tono cuidadosamente neutro, incluso cuando su mano encontró mi rodilla bajo la mesa, un toque claramente destinado a reclamar más que a consolar. Ella está muy familiarizada con el trabajo de la fundación. Estoy seguro de que está muy familiarizada con muchos aspectos de sus operaciones. La sonrisa de Lorenzo se amplió. La insinuación era inconfundible. ¿Qué suerte tienes? La insinuación quedó flotando en el aire y sentí que Enzo se quedaba completamente inmóvil a mi lado, apretando mi rodilla con una fuerza apenas contenida. Cuando habló, su voz transmitía el tipo de amenaza silenciosa que le había oído utilizar con aquellos que habían cometido errores catastróficos de juicio. Elegiría mis próximas palabras con mucho cuidado, Lorenzo. La temperatura en la mesa pareció bajar varios grados. La sonrisa de Lorenzo se desvaneció al darse cuenta de su error, y su mirada se movió rápidamente entre Enzo y yo con una comprensión repentina. Mis disculpas, dijo rápidamente. No pretendía faltarle al respeto a la señorita Russo, simplemente admiraba el excelente gusto de Enzo en todo. El momento pasó, la conversación se reanudó a nuestro alrededor, pero la mano de Enzo permaneció sobre mi rodilla, su tacto quemándome a través de la seda de mi vestido. Me arriesgué a echar un vistazo a su perfil y vi que tenía la mandíbula apretada y los ojos fijos al frente, con una furia apenas controlada. ¿Estás bien?, le susurré tan bajo que solo él pudiera oírme. Entonces se volvió para mirarme y la intensidad de su mirada me dejó sin aliento. ¿Te ha hecho sentir incómoda? La pregunta me sorprendió. No las palabras en sí, sino la genuina preocupación que había detrás de ellas. La protección apenas contenida que no tenía nada que ver con la cortesía profesional.
Estoy bien, le aseguré en voz baja. No es la primera vez que alguien hace suposiciones sobre las relaciones laborales. Debería ser la última. Su voz era baja, peligrosa, y finalmente retiró la mano de mi rodilla, solo para encontrar mi mano sobre la mesa, con sus dedos entrelazados con los míos en un gesto demasiado íntimo para un lugar público. Te mereces algo mejor que las insinuaciones groseras de hombres que deberían saber comportarse. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas mientras miraba nuestras manos unidas, su pulgar acariciando distraídamente mis nudillos de una manera que no podía ser inconsciente. Enzo, baila conmigo. No era una pregunta. Ya se estaba levantando, arrastrándome con él hacia la pista de baile, donde otras parejas se balanceaban al son del cuarteto de cuerda. Mi mente gritaba advertencias. Esto era cruzar la línea, difuminar los límites, invitar a complicaciones que ninguno de los dos podía permitirse. Pero mi traicionero cuerpo siguió su ejemplo mientras me guiaba hacia el centro de la pista. Su mano se posó en mi cintura, cálida incluso a través de la seda, mientras que su otra mano acunaba la mía contra su pecho. Comenzamos a movernos y me sorprendió lo natural que encajábamos, cómo su cuerpo más alto parecía diseñado para proteger el mío, lo bien que se sentía estar abrazada de esa manera. Tengo que decirte algo, dijo después de un momento, con voz áspera, sobre por qué te traje esta noche. Mi pulso se aceleró. Dijiste que era por la junta, por las apariencias. Mentí. La confesión quedó suspendida entre nosotros, con implicaciones que me aterrorizaban y emocionaban a partes iguales. O más bien, me dije a mí misma que esa era la razón. Pero la verdad es que te quería aquí, no como mi secretaria, ni como una solución conveniente a un problema social, sino como mi cita. El mundo pareció inclinarse bajo mis pies. No lo entiendo. Yo tampoco. Se le escapó una risa sin humor. Durante 6 meses he estado tratando de racionalizar esto, diciéndome a mí mismo que mi preocupación era profesional, que la forma en que otros hombres te miran solo me molesta porque eres parte de mi organización, que querer tenerte cerca era por seguridad más que por... Se cayó, apretando mi cintura con más fuerza. He dirigido un imperio criminal desde los 23 años, Elena. He negociado con los hombres más peligrosos de 5 países. Y, de alguna manera, te has convertido en lo único que no puedo controlar, que no puedo categorizar, con lo que no puedo funcionar racionalmente. Se me cortó la respiración. La esperanza y el miedo se agolpaban en mi pecho. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que cuando vi a Marco tocándote en Mónaco, quise romperle todos los huesos de la mano, aún sabiendo que no tenía malas intenciones. Estoy diciendo que cada hombre que te mira me hace querer eliminar a la competencia de formas que te horrorizarían. Estoy diciendo que me he estado mintiendo a mí mismo durante meses y que ya no voy a seguir fingiendo que esto hizo un gesto entre nosotros. Es puramente profesional. La confesión fue tan inesperada, tan cruda, que por un momento solo pude mirarlo fijamente. Entonces la realidad volvió a golpearme, trayendo consigo todas las razones por las que esto era imposible. Eres mi jefe, susurré, aunque mi cuerpo me traicionó acercándose al suyo. Que no podemos qué. Su mano se movió desde mi cintura para acariciar mi cara, su pulgar rozando mi pómulo con una delicadeza devastadora. No podemos reconocer lo que se ha estado gestando entre nosotros. No puedes admitir que tú también lo sientes. Aunque fuera así. Me obligué a mirarle a los ojos, para ser sincera, aunque me aterrorizara. Eres Enzo Moretti. Podrías tener a cualquiera. ¿Por qué querrías a tu secretaria? Alguien corriente que cree que tú eres corriente. Esta vez su risa fue sincera, aunque teñida de incredulidad. Elena, me has desafiado como nadie más se atreve a hacerlo. Ves más allá de mi control, me llamas la atención con esa dulce sonrisa que me hace olvidar por qué debo mantener la distancia. Eres brillante, amable, lo suficientemente valiente como para caminar sola por la noche a pesar de mis objeciones, lo suficientemente terca como para discutir con un hombre al que la mayoría de la gente teme. No hay nada normal en ti. La sinceridad de sus palabras derribó todas las defensas que había construido cuidadosamente.
No sé qué decir. Entonces no digas nada. Me acercó a él hasta que solo unos centímetros nos separaban, hasta que pude sentir el calor de su aliento en mi sien. Solo dime que no estoy solo en esto. Dime que sientes, aunque sea una fracción de lo que yo siento, y ya resolveremos el resto. Debería haber mentido. Debería haberlos protegido a ambos de las complicaciones que esto inevitablemente traería. Pero cuando lo miré a los ojos, vi una vulnerabilidad que nunca hubiera esperado de él. La verdad salió antes de que pudiera detenerla. No estás solo, susurré. Nunca has estado solo en esto. Algo feroz y triunfante brilló en su expresión. La mano que me acariciaba la cara se deslizó hasta mi nuca. Sus dedos se enredaron en mi cabello de una manera que me hizo estremecer. Iba a besarme allí, delante de la mitad de la élite de Nueva York, sin importarle la discreción ni las consecuencias. Y que Dios me ayudara. Yo quería que lo hiciera. Pero antes de que sus labios pudieran encontrarse con los míos, su teléfono vibró insistentemente en su bolsillo. Se quedó paralizado, con un músculo temblando en la mandíbula, mientras debatía claramente si ignorarlo. Luego, con evidente renuencia, me soltó y dio un paso atrás para ver el mensaje. Lo que fuera que leyó le quitó la calidez de la expresión y la reemplazó con una furia fría. Tengo que irme. Ha habido un incidente que requiere mi atención inmediata. El cambio abrupto de una confesión íntima a una crisis profesional me dejó aturdida. ¿Qué tipo de incidente? Del tipo que me recuerda por qué involucrarse conmigo es peligroso. Su voz se había vuelto monótona, cuidadosamente controlada. Marco te llevará a casa. Hablaremos de esto más tarde. Enzo, ahora no, Elena. Ya se estaba alejando, haciendo una señal a Marco al otro lado del salón de baile. Vete a casa, cuídate. Y entonces se fue, dejándome sola en la pista de baile con un vestido azul medianoche y diamantes prestados. Mi corazón aún latía con fuerza por la confesión y el beso casi dado, y mi mente luchaba por procesar el impacto de los últimos 10 minutos. Marco apareció a mi lado, con su expresión profesionalmente inexpresiva. Señorita Russo, el coche está esperando. Lo seguí fuera del salón de baile, con las palabras de Enzo resonando en mi mente. No estás sola en esto. Pero mientras me llevaba por las calles nevadas hacia mi apartamento, no podía quitarme de la cabeza el temor de que el incidente que le había obligado a marcharse fuera precisamente el tipo de realidad peligrosa que acabaría haciendo imposible cualquier cosa entre nosotros. En mi apartamento, me quité con cuidado el collar de diamantes y lo guardé en su caja de terciopelo con dedos temblorosos. Colgué el vestido en una percha, pero no me atreví a mirar mi reflejo. No podía conciliar a la mujer que bailaba con Enzo con la cautelosa secretaria que había pasado 2 años ocultando sus sentimientos. Esa noche no pude conciliar el sueño. En cambio, me quedé despierta, recordando la forma en que me había mirado. La sinceridad cruda de su confesión, la promesa de ese casi beso y, debajo de todo eso, la creciente certeza de que lo que viniera después lo cambiaría todo, para bien o para mal. Las novelas románticas de mi mesita de noche de repente parecían menos una fantasía escapista y más una profecía. A veces, el hombre poderoso y la mujer común y corriente encontraban el camino el uno hacia el otro. A veces, los límites profesionales se difuminaban en algo más profundo. A veces, lo imposible se hacía posible. Pero eso eran historias. Y Enzo Moretti vivía en un mundo en el que los finales de cuento de hadas chocaban con la cruda realidad, donde las confesiones susurradas en una pista de baile podían no sobrevivir a la dura luz del día. Lo único que podía hacer era esperar y ver qué verdad prevalecería. La llamada llegó a las 3:01 de la madrugada, 2 días después de la gala. Me desperté sobresaltada por el insistente zumbido de mi teléfono, con el corazón ya acelerado antes incluso de ver el nombre en la pantalla. Enzo. Hola. Mi voz sonaba áspera por el sueño y la confusión. En 2 años, nunca me había llamado en mitad de la noche. Haz una maleta, suficiente para 3 días. Marco estará en tu edificio en 15 minutos. Su tono era seco, profesional, pero podía percibir algo más.
Tensión, urgencia, preocupación cuidadosamente controlada. Me senté al instante, alerta. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Estoy bien. Ya no estás a salvo en tu apartamento. Te lo explicaré cuando llegues. ¿Llegar dónde, Enzo? No tiene sentido. Elena, mi nombre era una orden que me hizo concentrarme. No hay tiempo para preguntas. Haz las maletas con lo que necesites. Confía en mí. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Confía en mí. Dos palabras que deberían haberme hecho salir corriendo, que deberían haber activado todos mis instintos de supervivencia. En cambio, me encontré actuando de forma automática, metiendo ropa y artículos de aseo en una bolsa, con las manos temblorosas mientras intentaba procesar lo que estaba pasando. La situación de Santoro, cualquier incidente que hubiera alejado a Enzo de la gala, tenía que estar relacionado, tenía que ser la peligrosa realidad sobre la que me había advertido. Y, de alguna manera, ahora me amenazaba directamente. Marco estaba esperando cuando bajé a la calle. Su expresión, normalmente estoica, estaba tensa por algo que podría haber sido preocupación. Cogió mi bolsa sin decir nada y me acompañó al familiar sedán negro con una urgencia que me hizo sentir un nudo en el estómago. Marco, ¿qué está pasando? ¿A dónde vamos? El jefe te lo explicará. Se incorporó al tráfico con facilidad, con la mirada fija en el espejo retrovisor, como si esperara que lo persiguieran. Ahora está a salvo, señorita Russo. Eso es lo que importa. A salvo. La palabra sonaba hueca mientras conducíamos en la oscuridad previa al amanecer, dejando atrás Manhattan por autopistas que no reconocía. Intenté orientarme, pero el cansancio y el miedo me impedían concentrarme. Lo único que sabía era que nos dirigíamos al norte, lejos de la ciudad, a un territorio que nunca había recorrido. 40 minutos más tarde, giramos hacia un camino privado marcado solo por una discreta puerta que se abrió automáticamente al acercarnos. La finca que emergió de la oscuridad me dejó sin aliento. Una extensa propiedad que lograba proyectar elegancia y seguridad. Cada línea estaba diseñada con un propósito. La casa principal era de piedra oscura y cristal, iluminada por una sutil iluminación paisajística que resaltaba su arquitectura sin revelar demasiados detalles. Marco se detuvo en la entrada y mi puerta se abrió antes de que pudiera alcanzar la manija. Enzo estaba allí vestido con pantalones oscuros y una camisa parcialmente desabrochada, con el pelo ligeramente despeinado, como si se hubiera pasado las manos por él. El alivio que se reflejó en su rostro cuando me vio se disimuló rápidamente, pero yo lo vi. Una emoción genuina y sincera que me oprimía el pecho. ¿Estás bien? No era una pregunta, pero sus manos se movieron hacia mis brazos de todos modos, como si necesitara una confirmación física. Me has dado un susto de muerte con esa llamada, le dije, dejando que me ayudara a salir del coche, aunque la ira y el miedo me agitaban el pecho. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy aquí dentro primero? Su mano encontró la parte baja de mi espalda, ese toque posesivo, ahora familiar, que me guiaba hacia la entrada. Entonces te lo explicaré todo. El interior de la casa coincidía con el exterior, caro, pero sin ostentación, diseñado para ofrecer comodidad y seguridad a partes iguales. Enzo me condujo a un estudio revestido de madera oscura y me indicó que me sentara en un sofá de cuero mientras servía dos vasos de un líquido ámbar de una jarra de cristal. No bebo whisky, protesté, pero él me puso un vaso en las manos de todos modos. Esta noche sí, confía en mí, lo vas a querer. Tomé un pequeño sorbo y el ardor del caro whisky despejó parte de la niebla de mi mente. Enzo se acomodó en la silla frente a mí, con los codos sobre las rodillas y la mirada fija en la mía, con una intensidad que me dificultaba respirar. La familia Santoro ha decidido intensificar su desafío a mi territorio. Comenzó sin preámbulos. Hace 2 noches atacaron una de mis operaciones. Fracasaron, pero en el proceso obtuvieron información sobre mis socios, incluyéndote a ti. Apreté los dedos sobre el vaso. ¿Qué tipo de información? Suficiente para identificarte como alguien cercano a mí, alguien cuya ausencia o daño me afectaría personalmente, más allá de ser un simple inconveniente comercial.
Apretó la mandíbula. Han dejado claro que ahora eres un objetivo potencial, un punto de presión que podrían decidir explotar. Esas palabras deberían haberme aterrorizado, y una parte de mí estaba aterrorizada. Pero otra parte, la parte que llevaba meses enamorándose de este hombre peligroso, se centró en algo completamente diferente. Alguien cercano a ti, repetí en voz baja. ¿Es eso lo que soy? Sus ojos se oscurecieron. Después de la gala, después de lo que te dije, ¿creíste que estaba hablando hipotéticamente? Pensé que lo reconsiderarías a la luz del día. Date cuenta de que involucrarte con tu secretaria era una complicación que no necesitabas, Elena. Dejó su copa a un lado y se inclinó hacia adelante hasta que solo unos centímetros nos separaban. Los Santoro te identificaron como una vulnerabilidad precisamente porque no he sido tan cuidadoso como debería al ocultar mi interés. La forma en que te miro, me coloco cerca de ti, respondo a la atención de otros hombres. Al parecer, ha sido obvio para cualquiera que prestara atención. El calor inundó mis mejillas. No me había dado cuenta. Yo tampoco. Hasta que Lorenzo hizo ese comentario en la gala y casi lo empujo contra la pared por insinuar que no merecías un respeto absoluto. Extendió la mano, encontró la mía donde descansaba sobre el sofá y trazó patrones con el pulgar sobre mis nudillos. He pasado toda mi vida adulta manteniendo el control, manteniendo a todos a una distancia calculada. Y entonces entraste en esa entrevista hace 2 años, tan serio con tu traje barato, decidido a demostrar que pertenecías a un mundo que claramente te intimidaba. Y de alguna manera, sin quererlo, te colaste bajo todas las defensas que había construido. Me quedé sin aliento ante la cruda honestidad de su confesión. ¿Qué pasa ahora? Ahora te quedarás aquí bajo mi protección hasta que se resuelva la situación de Santoro. Apretó mi mano con más fuerza. Esta finca tiene una seguridad que rivaliza con las instalaciones militares. Nadie entra ni sale sin mi conocimiento. Estarás a salvo. ¿Durante cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario. Hizo una pausa y algo vulnerable brilló en su expresión. Y potencialmente más tiempo si estás dispuesta. La implicación quedó suspendida entre nosotros, con la posibilidad y el peligro en igual medida. Me estás pidiendo que me mude contigo. Te estoy pidiendo que me dejes mantenerte a salvo. El resto. Levantó mi mano hasta sus labios y besó mis nudillos, lo que me provocó un escalofrío que me recorrió la espalda. El resto lo decidiremos juntos. Debería haber dicho que no. Debería haber insistido en buscar otras alternativas, mantener los límites profesionales, protegerme de las inevitables complicaciones. En cambio, me encontré asintiendo con la cabeza. Mi voz era poco más que un susurro. De acuerdo, el alivio transformó sus rasgos, haciéndole parecer más joven, menos agobiado. Mañana haré que trasladen tus cosas de tu apartamento. Mientras tanto, hay habitaciones de invitados. No quiero una habitación de invitados. Las palabras se me escaparon antes de que pudiera recuperarlas. Audaces y temerarias. No si esto es real. No si lo que dijiste en la gala era cierto. Algo feroz y posesivo brilló en sus ojos. Elina, debes entender a qué te estás comprometiendo. No soy un hombre que se involucre de forma casual. Si cruzamos esta línea, entonces la cruzamos. Dejé a un lado mi vaso de whisky, sintiéndome de repente segura, a pesar de todas las razones racionales para dudar. Estoy cansada de fingir, Enzo. Cansada de ocultar lo que siento. De observarte desde la distancia, de volver a casa sola cada noche cuando lo único que quiero es estar cerca de ti. Se movió antes de que terminara de hablar, atrayéndome hacia sus brazos con una desesperación que me dejó sin aliento. Su boca encontró la mía en un beso que no se parecía en nada al beso suave de la gala. Este era hambriento, exigente. 2 años de moderación se hicieron añicos en un instante. Respondí con igual fervor, pasando mis dedos por su cabello mientras él profundizaba el beso, sus manos rodeando mi cintura y luego deslizándose por mi espalda para atraerme más cerca. Sabía a whisky y a deseo, a promesas y peligro, y no podía saciarme. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, él apoyó su frente contra la mía. ¿Estás segura? Su voz era áspera, tensa.
Una vez que hagamos esto, no habrá vuelta atrás. No quiero volver atrás. Le acaricié la cara con las manos, haciendo que me mirara a los ojos. Quiero seguir adelante contigo. Lo que siguió fue una confusión de sensaciones. Enzo me levantó sin esfuerzo, me llevó por la casa hasta la suite principal y me acostó sobre sábanas de seda con una reverencia que me hizo doler el corazón. Me desnudó lentamente, como si saboreara cada centímetro de piel que revelaba, con un tacto que alternaba entre suave y posesivo, de una forma que me hacía temblar. Cuando finalmente me hizo suya por completo, fue todo lo que las novelas románticas habían prometido, y al mismo tiempo nada parecido a ellas, crudo y real, tierno y apasionado. Una reivindicación que iba mucho más allá de lo físico. Después, mientras yacía en sus brazos, con la cabeza sobre su pecho, escuchando cómo su corazón volvía lentamente a la normalidad, la realidad comenzó a entrometerse en la neblina de satisfacción. ¿Qué pasará por la mañana? Pregunté en voz baja. ¿Volveré a ser tu secretaria? ¿Fingiremos que esto no ha pasado? Sus brazos me abrazaron con más fuerza. Por la mañana te convertirás en algo mucho más importante que mi secretaria. Me besó en el pelo. Te convertirás en mía, pública e inequívocamente mía. Se acabó el esconderse. Se acabó el fingir. La organización se adaptará. Tendrá que hacerlo. Su voz transmitía la autoridad absoluta que yo asociaba con sus órdenes. Cualquiera que tenga algún problema con ello, aprenderá a guardarse sus objeciones para sí mismo. Debería haberme preocupado por las complicaciones que esto acarrearía. En cambio, solo sentí alivio. El peso de meses de anhelo secreto finalmente se alivió. Necesito decirte algo, dije, trazando patrones en su pecho con mis dedos. Sobre por qué acepté esto tan fácilmente. ¿Por qué no me asusta más todo lo que me has contado esta noche? Dímelo. He estado medio enamorada de ti desde Mónaco. Quizás desde antes. La confesión salió a borbotones. Ahora era más fácil, después de haber cruzado tantas otras líneas. Cada vez que te ponías posesivo, cada vez que te interponías entre mí y otros hombres, cada pequeño gesto de protección, sabía que debería molestarme. Debería afirmar mi independencia, pero en cambio me iba a casa y lo repasaba en mi mente, añadiéndolo a la colección de momentos que me hacían esperar que tú también sintieras algo. Su mano encontró mi barbilla, inclinando mi rostro para encontrarse con su mirada. Medio enamorada, completamente enamorada, me corregí, con las mejillas enrojecidas. Simplemente no quería admitirlo del todo, ni siquiera ante mí misma. Bien. Su sonrisa era feroz, posesiva. Porque no voy a dejarte marchar, Elena. Ni ahora, ni nunca. Pase lo que pase, los Santoro, la organización, todo lo afrontaremos juntos. Debería haberme parecido demasiado, demasiado rápido. Pero, de alguna manera, tumbada en sus brazos en esta fortaleza de hogar, me sentía más segura que nunca. Protegida no solo por los sistemas de seguridad y los guardias, sino por la feroz determinación en su voz cuando hablaba de mantenerme cerca. El peligro era real. Los Santoro, las complicaciones de amar a un hombre como Enzo, la imposibilidad fundamental de nuestra situación. Pero también lo era esto. La forma en que me abrazaba como si fuera preciosa, la vulnerabilidad que mostraba y que sospechaba que pocos otros habían presenciado. Por la mañana habría que gestionar la logística, establecer protocolos de seguridad, navegar por una nueva realidad. Pero por ahora, en la oscuridad previa al amanecer del dormitorio de Enzo Moretti, me permití simplemente ser. Ser deseada, protegida, amada por un hombre que controlaba un imperio, pero que de alguna manera había perdido el control cuando se trataba de mí. Duerme, me susurró al oído. Mañana comienza nuestra nueva normalidad. Y así lo hice, a salvo en sus brazos. Mi último pensamiento consciente fue una silenciosa plegaria para que, fueran cuales fueran los retos que nos deparara el mañana, fuéramos lo suficientemente fuertes como para afrontarlos juntos. La mañana llegó con la luz dorada del sol entrando por las ventanas que iban del suelo al techo, que no reconocí,
lo que me desorientó momentáneamente antes de que mi memoria volviera. La confesión de Enzo, la amenaza de los Santoro, la noche que pasamos cruzando todas las líneas que nos habían separado durante 2 años. Me volví y lo encontré ya despierto, apoyado en un codo, mirándome con una intensidad que me dejó sin aliento. Tenía el pelo oscuro revuelto y la mandíbula sombreada por la barba incipiente, y la forma en que su mirada recorría mi rostro denotaba una posesividad inconfundible. Buenos días, logré decir, consciente de repente de lo vulnerable que me sentía a la luz del día, sin la protección de la oscuridad ni la urgencia del momento para protegerme de la magnitud de lo que habíamos hecho. Buenos días. Levantó la mano para acariciar mi mejilla, y su pulgar rozó mi labio inferior con una delicadeza devastadora. ¿Te arrepientes? No. La respuesta salió sin vacilar, sorprendiéndonos a ambos por su certeza. Solo que he desperdiciado 2 años manteniendo la distancia cuando podría haber tenido esto. Se inclinó para besarme suave y prolongadamente antes de apartarse con evidente renuencia. Pero tenemos que hablar de cuestiones prácticas, de tu puesto, de la organización, de cómo seguir adelante. La realidad volvió a golpearme, trayendo consigo todas las complicaciones que había ignorado en el calor del momento. No puedo seguir siendo tu secretaria. No si somos... No, no puedes. Se incorporó, con las sábanas amontonadas en su cintura de una manera que dificultaba la concentración. Por eso te voy a ascender. La Fundación Moretti necesita un nuevo director, alguien que comprenda mi visión, que pueda gestionar tanto las operaciones legítimas como navegar por las complejidades de nuestro modelo de negocio actual. Parpadeé, tratando de procesar la oferta. ¿Quieres que dirija la fundación? De todos modos, básicamente la has estado dirigiendo durante el último año, gestionando la gala, coordinando con los miembros de la Junta, supervisando la distribución de las subvenciones. Su expresión era seria, profesional, a pesar de nuestro estado de desnudez. La única diferencia es que ahora será oficial, con la compensación adecuada y la autoridad que corresponde a la responsabilidad. La gente hablará, asumirán que conseguí el puesto por esto. Hice un gesto entre nosotros. Deja que piensen lo que quieran. Su voz se endureció, adquiriendo el tono que reconocí de las negociaciones comerciales. Estás más que cualificada. Cualquiera que cuestione tus credenciales tendrá que darme explicaciones. La feroz actitud protectora de su tono inundó mi pecho de calidez. Y la situación de los Santoro. ¿Cuánto tiempo tengo que quedarme aquí? Algo brilló en su expresión. Vacilación, cálculo, sopesar la verdad. Los Santoro han sido eliminados. ¿Qué significa eso exactamente? Significa, dijo con cautela, que desde anoche ya no están en posición de amenazar a nadie bajo mi protección. Los detalles no son algo que debas preocuparte. Traducción. Lo que fuera que hubiera hecho había sido lo suficientemente violento como para querer protegerme de ello. Una parte de mí apreciaba la consideración. Otra parte reconocía que esa era la realidad de amar a un hombre como Enzo. Siempre habría sombras que no podría ver del todo, acciones tomadas para protegerme que preferiría no conocer. Así que podía volver a mi apartamento si quería. Apretó la mandíbula. Podrías, pero preferiría que no lo hicieras. ¿Por qué? Porque tenerte aquí, bajo mi techo, donde puedo garantizar tu seguridad personalmente, es la única forma en que puedo concentrarme en cualquier otra cosa. Su mano encontró la mía y entrelazó nuestros dedos. Porque despertarme contigo en mis brazos es algo a lo que no estoy dispuesto a renunciar ahora que lo he experimentado. Porque esto, señaló la suite principal, me hace sentir bien de una manera que nada más en mi vida me ha hecho sentir en mucho tiempo. La cruda honestidad de su confesión deshizo todas las reservas que había estado manteniendo. Yo tampoco quiero volver a mi apartamento, admití en voz baja. Pero Enzo, nos conocemos profesionalmente desde hace 2 años. Llevamos menos de 24 horas siendo lo que somos ahora. Mudarnos juntos parece inevitable, concluyó. Elena, he negociado con algunas de las personas más peligrosas de 5 países.
He construido un imperio mediante cálculos cuidadosos y planificación estratégica. Y en todo eso he aprendido a reconocer cuándo vale la pena luchar por algo, cuándo vale la pena arriesgarlo todo. Tú lo vales. ¿Cómo iba a resistirme a eso? ¿Cómo iba una mujer a escuchar esas palabras de un hombre como Enzo Moretti y no rendirse por completo? De acuerdo, susurré. Me quedaré. La satisfacción y algo más profundo. Quizás alivio o triunfo transformaron sus rasgos. Me atrajo hacia sus brazos y lo que siguió nos hizo olvidar a ambos las cuestiones prácticas y las complicaciones durante un intervalo de felicidad. Solo más tarde, cuando finalmente salimos de la suite principal, comenzó a revelarse el verdadero alcance de lo que había aceptado. La casa era enorme, mucho más grande de lo que había imaginado en la oscuridad previa al amanecer. El personal se movía por los pasillos con una eficiencia entrenada. Una ama de llaves, un chef, personal de seguridad cuya presencia era constante pero discreta. ¿Cuántas personas trabajan aquí?, pregunté mientras Enzo me guiaba hacia la cocina, con la mano en la parte baja de mi espalda, en ese gesto posesivo que había llegado a asociar con él. Las suficientes para mantener la propiedad y la seguridad. Vertió café en una taza, añadiéndole crema y azúcar exactamente como a mí me gustaba. Otra señal de lo mucho que había estado prestando atención durante mucho más tiempo del que yo había imaginado. Conocerás a todos formalmente, pero la persona clave es María, la jefa del personal doméstico. Lleva con mi familia desde que yo era niño. Puedes confiar en ella para cualquier cosa. La insinuación de que había otras personas en las que quizá no pudiera confiar me provocó un pequeño escalofrío. Este era su mundo, me di cuenta por primera vez. No solo por las lujosas comodidades, sino por la constante necesidad de seguridad, el minucioso escrutinio de todos los que entraban en su órbita. Como si la hubiera invocado con el pensamiento, una mujer de unos 60 años apareció en la puerta de la cocina. Llevaba el cabello gris acero recogido en un elegante moño y tenía unos ojos penetrantes que me evaluaban con evidente curiosidad, a pesar de su actitud profesional. María, dijo Enzo, con un tono ligeramente más cálido. Esta es Elena Russo. Vivirá aquí de forma permanente. Por favor, asegúrate de que la suite principal esté completamente equipada con todo lo que pueda necesitar y comienza los preparativos para trasladar sus pertenencias desde su apartamento en Manhattan. Los ojos de María se agrandaron casi imperceptiblemente, la única señal de sorpresa antes de que su expresión se suavizara. Por supuesto, señor. Bienvenida a la casa, señorita Russo. Si me proporciona la información de su apartamento y una lista de los artículos específicos que desea que sean prioritarios, coordinaré la mudanza. Gracias, María. Logré parecer más serena de lo que me sentía. Agradezco tu ayuda con esto. Inclinó la cabeza respetuosamente antes de marcharse, dejándome sola con Enzo una vez más. Cree que soy tu amante, dije con tono seco una vez que María estuvo fuera del alcance del oído. Todos lo creen. Creen que eres importante para mí, corrigió Enzo. Los detalles de nuestra relación no son asunto de nadie más que de nosotros. Dejó su café y se colocó justo delante de mí. ¿Te molesta lo que puedan pensar? Me molesta que tengas personal doméstico, admití. Que esto sea normal para ti. Vivir en una fortaleza, tener gente que se anticipa a todas tus necesidades, existir en este mundo de lujo y peligro. Yo soy una secretaria de Queens que compra en Target y va en metro. Esto es abrumador, añadió, posando sus manos sobre mis hombros. Lo entiendo, pero Elena, no eres solo una secretaria de Queens. Nunca lo has sido. Llevas 2 años manejando información confidencial para una organización criminal sin pestañear. Has sabido desenvolverte con elegancia en situaciones sociales con políticos y líderes empresariales. Has reorganizado toda la estructura de subvenciones de la fundación y has aumentado su eficiencia en un 40%. Eres mucho más capaz de prosperar en este mundo de lo que tú misma crees. La confianza en su voz, la absoluta certeza de que yo pertenecía a este lugar, hizo que algo cálido floreciera en mi pecho. ¿De verdad lo crees? Lo sé. Sus pulgares acariciaron mis clavículas y su tacto me tranquilizó.
Y yo estaré aquí para ayudarte a adaptarte, para responder a tus preguntas, para apoyarte en lo que necesites. No estás sola en esto, Elena. Ya no. La semana siguiente pasó en un torbellino de adaptaciones. Fiel a su palabra, Enzo trasladó mis pertenencias desde mi apartamento, aunque trasladó es un eufemismo para lo que realmente ocurrió. Un equipo de profesionales empaquetó todo con meticuloso cuidado, catalogó cada artículo y lo transportó a la finca, donde lo desempaquetaron y organizaron en armarios y cajones absurdamente espaciosos en comparación con mi antiguo y estrecho apartamento. El cargo de directora de la fundación se hizo oficial en una reunión de la Junta a la que asistí con Enzo, soportando las miradas especulativas de los miembros, que entendían perfectamente por qué me habían ascendido. Pero la autoridad absoluta de Enzo sobre la organización hizo que nadie se atreviera a expresar objeciones, y mi exhaustiva presentación de las iniciativas propuestas silenció a cualquiera que pudiera haber cuestionado mis cualificaciones. Profesionalmente, la transición fue sorprendentemente fluida. Personalmente, fue una revelación. Vivir con Enzo significaba conocer al hombre privado que se escondía tras la figura pública, descubrir que era madrugador y que dedicaba la primera hora de cada día a hacer ejercicio en el gimnasio de su casa, que tenía debilidad por el whisky añejo y las viejas películas italianas, que dormía con un brazo siempre posesivamente sobre mí, como si temiera que pudiera desaparecer durante la noche. También significaba enfrentarme a la realidad de su mundo de una forma de la que había estado protegida como simple secretaria. Las llamadas telefónicas nocturnas que recibía en su estudio y de las que salía con expresiones de fría furia. Las reuniones con hombres cuyos nombres reconocía de las noticias sobre el crimen organizado. Las noches en las que se acostaba tarde, con las manos ligeramente temblorosas, lo que sugería que acababa de cometer algún acto violento. Aprendí a no preguntar directamente sobre estas cosas. En cambio, simplemente estaba allí, esperándolo con whisky cuando lo necesitaba, proporcionándole un consuelo silencioso cuando las palabras resultaban inadecuadas, ofreciéndole un refugio de la oscuridad de sus negocios. Fue durante una de esas noches, 3 semanas después de mudarme, cuando todo volvió a cambiar. Enzo había estado fuera todo el día por negocios, lo que lo había dejado tenso y distante. Se acostó mucho después de medianoche y me abrazó con una desesperación que delataba lo que había presenciado o hecho. Hicimos el amor con una intensidad que parecía casi desesperada, como si intentara anclarse a sí mismo a través de la conexión física. Después, mientras yacíamos enredados en la oscuridad, sentí que su mano se posaba en mi estómago, un contacto casual que de repente cobró significado. Elena, dijo en voz baja, no hemos tenido cuidado. Se me cortó la respiración mientras procesaba lo que quería decir. 3 semanas compartiendo su cama, mañanas que a menudo comenzaban con pasión antes incluso de despertarnos del todo. Noches en las que la moderación era lo más alejado de nuestras mentes. En la intensidad de todo lo que había cambiado, las consideraciones prácticas simplemente no se me habían ocurrido. Lo sé, susurré, con mi mano cubriendo la suya, que descansaba sobre mi abdomen. No lo he hecho, quiero decir, probablemente deberíamos. No quiero tener cuidado. La confesión salió de forma brusca, como si le hubiera sido arrancada contra su voluntad. La idea de que lleves a mi hijo debería aterrorizarme. Debería ser lo último que me arriesgaría, dado mi mundo, los peligros. Pero en cambio, le animé cuando se quedó en silencio. En cambio, me encuentro deseándolo, con su mano presionando con más fuerza contra mi estómago, posesiva y protectora. ¿Es una locura? Llevamos juntos menos de un mes. Completamente una locura. Estuve de acuerdo, pero mi voz era suave, comprensiva. Pero, de nuevo, todo lo relacionado con nosotros ha sido una locura desde el principio. ¿Por qué debería ser esto diferente? Se giró para mirarme y incluso en la oscuridad pude ver la vulnerabilidad en su expresión. Un raro atisbo del hombre que se esconde bajo la armadura. Si estuvieras embarazada, ¿te daría miedo? Consideré la pregunta con sinceridad.
Hace un mes, la idea me habría aterrorizado. Pero ahora, conociendo la feroz protección de Enzo, los recursos a su disposición, la forma en que me miraba como si fuera algo invaluable. Un poco, admití, pero no lo suficiente como para no quererlo si sucedía. Algo feroz y posesivo brilló en sus ojos. Entonces deja que suceda. Déjame darte esto, Elena. Déjame darnos una familia. La propuesta, si se le podía llamar así, debería haberme hecho salir corriendo. En cambio, me encontré asintiendo con la cabeza, apretando su mano con la mía. De acuerdo, susurré. De acuerdo. Lo que siguió fue que una reivindicación más profunda que cualquier otra anterior. Enzo me hizo el amor con una reverencia y un propósito que me dejaron temblando. Y cuando finalmente nos quedamos dormidos, con su mano aún descansando protectora sobre mi vientre, sentí que mis últimas reservas se disolvían. Esta era mi vida ahora. Amar a un hombre peligroso, vivir en su fortaleza, posiblemente llevar a su hijo en mi vientre. No se parecía en nada a la existencia segura y predecible que una vez había imaginado para mí. Era mucho mejor. La prueba de embarazo positiva apareció exactamente 6 semanas después de nuestra conversación sobre formar una familia. Me quedé mirando las 2 líneas rosas en el baño de Enzo. Nuestra suite principal, mis manos temblando mientras la realidad se cristalizaba a mi alrededor. Estaba embarazada de Enzo Moretti. Él estaba en su estudio ocupándose de sus asuntos sin saber que nuestras vidas estaban a punto de cambiar de nuevo. Debería haber estado aterrorizada. Solo llevábamos juntos 2 meses y medio, apenas nos conocíamos fuera de los contactos profesionales y las noches apasionadas. Pero en cambio, solo sentía una alegría intensa y una necesidad abrumadora de decírselo. Lo encontré inclinado sobre su escritorio, revisando lo que parecían manifiestos de envío, con sus gafas de lectura colocadas sobre la nariz, de una manera que lo hacía parecer casi un erudito. Levantó la vista cuando entré y, sea lo que vio en mi expresión, lo hizo dejar inmediatamente su trabajo a un lado. ¿Qué pasa? En cuestión de segundos estaba a mi lado, con las manos sobre mis hombros, mirándome a la cara con preocupación. No pasa nada. No pude reprimir la sonrisa que se dibujó en mi rostro. Todo va bien. De hecho, estoy embarazada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros durante un instante. Entonces, el rostro de Enzo se transformó. La sorpresa dio paso al asombro. Luego, una intensa alegría posesiva que aceleró mi corazón. Sus manos se movieron de mis hombros para enmarcar mi rostro, y sus pulgares secaron unas lágrimas que no me había dado cuenta de que estaban cayendo. ¿Estás segura? Asentí con la cabeza, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. Elena, mi nombre era una plegaria, una promesa, una reivindicación. Me atrajo hacia él con tanta reverencia y cuidado como si me hubiera convertido en algo infinitamente frágil. Mi Elena llevaba a mi hijo. Permanecimos allí durante un largo rato, simplemente abrazándonos, dejando que la magnitud de lo sucedido se asentara sobre nosotros. Cuando finalmente se apartó, sus ojos brillaban de forma sospechosa. «Nos vamos a casar», anunció, sin admitir réplica. «Tan pronto como se pueda organizar. Quiero que estés legalmente unida a mí antes de que se note. Quiero que nuestro hijo nazca con mi apellido, sin preguntas sobre la legitimidad». «¿Es una propuesta o una orden?», pregunté, pero sonreía, incapaz de ofenderme por su autoritarismo cuando provenía de una devoción tan obvia. «Ambas cosas». Me besó profundamente, con las manos ya moviéndose para descansar protectoras sobre mi vientre a un plano. «Di que sí, Elena. Haz que esto sea real». «Ya es real», le respondí, «pero sí, por supuesto sí». Lo que siguió fue un torbellino. Enzo, una vez que tomó una decisión, resultó imposible de frenar. En una semana, había organizado una ceremonia privada en la finca, íntima y segura, a la que solo asistieron sus socios más cercanos y María, cuya alegría por la noticia había sido inequívoca. La boda en sí fue sencilla pero hermosa. Yo llevaba un vestido marfil que se adaptaba a mi barriguita apenas visible. Enzo llevaba un traje oscuro que resaltaba su poderosa complexión. Marco fue el padrino,
con una expresión que sugería que sabía que esto era inevitable desde el principio. Cuando Enzo me deslizó el anillo en el dedo, un impresionante diamante que probablemente costaba más que la casa de la mayoría de la gente, me prometió que me amaría y protegería a mí y a nuestro hijo por el resto de su vida. Le creí por completo. Este hombre que controlaba un imperio criminal mediante el miedo y la violencia calculada, que tenía enemigos que requerían una seguridad digna de una fortaleza, me miraba como si yo fuera su salvación. Te quiero, le susurré mientras me besaba para sellar nuestros votos, sin importarme que hubiera testigos. Mucho. Te quiero, me respondió, con la mano en mi vientre, en ese gesto protector que ya se había convertido en habitual. A los dos, siempre. Los meses siguientes trajeron sus propios retos. El embarazo avanzó sin problemas, a pesar de mis miedos iniciales. La actitud protectora de Enzo alcanzó niveles casi cómicos a medida que mi barriga se hacía más prominente. Contrató al mejor obstetra de la ciudad, insistió en acompañarme a todas las citas y se ponía casi salvaje cuando alguien, incluidos los profesionales médicos, se acercaba demasiado. No puedes amenazar a mi médico por examinarme. Tuve que explicárselo después de que mirara con malicia al pobre hombre por presionar demasiado mi abdomen durante una revisión. Es literalmente su trabajo. Te estaba haciendo daño. Estaba comprobando la posición del bebé. Hay una diferencia. Pero bajo esa actitud sobreprotectora se escondía una devoción genuina. Enzo asistió a todas las ecografías, agarrándome la mano mientras veíamos la imagen de nuestra hija en la pantalla. Investigaba obsesivamente sobre el embarazo, asegurándose de que tuviera todas las comodidades y todos los recursos. Cuando me apetecían combinaciones de alimentos ridículas a las 3:20 de la mañana, él mismo iba a la cocina a prepararlas en lugar de despertar al personal. El trabajo de la fundación seguía satisfaciéndome de formas que no había esperado. Bajo mi dirección, habíamos ampliado varios programas clave, creado nuevos fondos de becas y aumentado el alcance comunitario. Me dio un propósito más allá de ser la esposa de Enzo. Un sentido de identidad que era importante a medida que mi vientre crecía y mi mundo se contraía a los límites seguros de la finca. A los 7 meses de embarazo, todo volvió a cambiar. Estaba en la oficina de la fundación, una suite de habitaciones que Enzo había habilitado en el ala este de la finca. Marco apareció en la puerta con expresión sombría. Señora Moretti, tenemos un problema. El jefe quiere que vaya inmediatamente a la sala de seguridad. Se me heló la sangre. Habíamos ensayado esta situación. Un ataque a la finca, una brecha en la seguridad, pero nunca había creído que fuera a suceder. ¿Qué tipo de situación? La familia Calibracy ha hecho un movimiento. Aún no están en la propiedad, pero tenemos información fiable. Están planeando un asalto en menos de una hora. Ya se estaba acercando a mí, con la mano en su arma. Su seguridad es la principal preocupación del jefe. Tenemos que irnos ya. La habitación segura era exactamente lo que parecía, una cámara reforzada en lo más profundo del sótano de la finca, llena de suministros y equipos de comunicación. Marco me acompañó allí con eficiencia militar. Otros 3 miembros del personal de seguridad formaron una barrera protectora alrededor de mi cuerpo, muy avanzado en el embarazo. Enzo ya estaba allí cuando llegamos, paseándose como un depredador enjaulado, con el teléfono pegado a la oreja mientras daba órdenes rápidas en italiano. En cuanto me vio, terminó la llamada y me abrazó con desesperada intensidad. ¿Estás bien? ¿El bebé? Estamos bien, le aseguré, aunque mi corazón latía a toda velocidad. Marco dijo que la familia Calibracy estaba a punto de aprender lo que pasa cuando amenazan lo que es mío. Su voz era fría, mortal, el tono que le había oído usar con los enemigos, pero nunca dirigido a mí. Creen que pueden presionar a mi familia. Usarte a ti y a nuestra hija como moneda de cambio. Se equivocan. Enzo, quédate aquí. Me besó con fuerza. Posesivo. Marco y su equipo te protegerán. Voy a acabar con esto. El miedo se apoderó de mi corazón. No vayas. Deja que tus hombres se encarguen. No es necesario. Han ido a por mi mujer embarazada. Sus manos se movieron para acariciar mi cara. Sus ojos ardían con una furia apenas controlada.
No se puede delegar esto, Elena. Es algo personal. Entonces comprendí lo que siempre había sabido intelectualmente, pero que ahora enfrentaba visceralmente. El mundo de Enzo era uno en el que la violencia era la moneda de cambio, donde la debilidad percibida invitaba al ataque, donde proteger a la familia significaba eliminar las amenazas de forma permanente. Vuelve conmigo, le susurré, con las manos agarradas a su camisa. Vuelve siempre con nosotros. Me besó una vez más, detenidamente, y luego se volvió hacia Marco. Nadie pasa por delante de ti. ¿Entendido? Con mi vida, jefe. Y entonces Enzo se fue, dejándome en la habitación segura con Marco y otros dos guardias, escuchando sonidos amortiguados desde arriba que podrían haber sido disparos o podría haber sido mi imaginación. Las siguientes 3 horas fueron las más largas de mi vida. Marco mantenía una calma profesional, pero yo podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que su mano nunca se alejaba de su arma. Me senté en un rincón, con las manos protegiendo mi vientre, susurrando palabras de tranquilidad al bebé, que daba patadas inquietas como si sintiera mi angustia. Cuando la puerta finalmente se abrió de nuevo, casi lloré de alivio. Enzo estaba allí, con la camisa manchada de sangre, un corte en la mandíbula, pero vivo y sano. Sus ojos encontraron los míos inmediatamente, suavizándose de la fría furia a la feroz devoción en un instante. Se acabó, dijo simplemente. La familia Calibresi no nos volverá a molestar. No le pregunté qué significaba se acabó, qué había hecho para garantizar nuestra seguridad. Simplemente me lancé a sus brazos, así como a mi vientre embarazado, con lágrimas corriendo por mi rostro mientras él me abrazaba con cuidadosa fuerza. Pensé que estaba muy asustada. Shh, me acarició el pelo, con voz suave, a pesar de las evidentes marcas de violencia en su ropa. Te prometí que volvería. Siempre cumplo mis promesas. Esa noche, después de que se duchara y se reforzara la seguridad de la finca, nos acostamos juntos, con mi espalda contra su pecho, y sus manos acariciaban con protección los movimientos de nuestra hija. No puedo hacerlo, susurré en la oscuridad. No puedo pasar nuestra vida aterrorizada porque alguien nos te quite, porque nuestra hija crezca sin su padre, porque alguien decidió desafiar tu territorio. Entonces me aseguraré de que no lo hagan. Su voz era absoluta, inflexible. ¿Qué pasó hoy? Fue un mensaje, Elena. Una demostración de lo que le espera a cualquiera que amenace a mi familia. El liderazgo de la familia Calibri ha desaparecido. Otro lo pensarán muy bien antes de cometer el mismo error. La forma despreocupada con la que se refirió a la eliminación de todo el liderazgo de una familia debería haberme horrorizado. En cambio, solo sentí alivio porque la amenaza había sido neutralizada, porque estábamos a salvo. ¿En qué me has convertido?, le pregunté, solo medio en broma. Hace 2 años, todo esto me habría horrorizado. Ahora solo te agradezco que seas lo suficientemente despiadado como para protegernos. Siempre has tenido fuerza interior, respondió rozando mis sienes con los labios. Solo te he dado permiso para reconocerlo, para dejar de fingir que eres blanda cuando no lo eres en absoluto. Quizás tenía razón. Quizás amar a un hombre como Enzo Moretti simplemente había revelado aspectos de mí misma que había estado reprimiendo. La voluntad de aceptar la complejidad moral, de anteponer la familia a los principios abstractos, de encontrar la fuerza en la devoción feroz en lugar de en la virtud convencional. Nuestra hija nació 6 semanas después, 3 semanas antes de lo previsto, pero perfectamente sana. Enzo estuvo presente en todo momento, sosteniéndome la mano durante el parto, cortando el cordón umbilical con manos temblorosas, acunando a su hija con una ternura que me hizo llorar. La llamamos Sofía, en honor a su madre. Y al verlo con ella, a ese hombre peligroso reducido a susurros extraños por un bebé de 3 kilos, supe que habíamos tomado la decisión correcta. El bautizo tuvo lugar 2 meses después, en una reunión íntima en la finca. Marco fue el padrino, y su estoicismo habitual se resquebrajó en una emoción genuina mientras sostenía a Sofía durante la ceremonia.
María presidió la celebración con el orgullo de alguien que había visto crecer a Enzo de niño a hombre y ahora era testigo de la siguiente generación. Mientras estaba de pie junto a mi marido, con nuestra hija en brazos, rodeada de la inusual familia que habíamos reunido, pensé en el viaje que nos había traído hasta allí. Desde aquel momento en la terraza de Mónaco, pasando por meses de sentimientos ocultos y distancia profesional, hasta la noche en que todo cambió. ¿Feliz?, murmuró Enzo, rodeándome la cintura con un brazo y acariciando suavemente la mejilla de Sofía con la mano libre. Delirantemente, admití, apoyándome en su fuerza. Aunque si me hubieras dicho hace 2 años que acabaría casada con mi jefe, viviendo en una fortaleza y locamente enamorada a pesar de todo, no lo habrías creído, concluyó. Yo tampoco, pero ¿Elena? Me giró para que lo mirara, sus ojos grises clavados en los míos con esa intensidad a la que nunca me había acostumbrado. Eres lo mejor que me ha pasado nunca. Tú y Sofía, mi familia, mi mundo. Lo besé, suave y prolongadamente. Nuestra hija acunada a salvo entre nosotros. Esta vida no era la que había planeado. Era complicada y peligrosa, construida sobre cimientos que horrorizarían a la sociedad convencional. Pero era la nuestra, y no cambiaría ni un solo momento. Años más tarde, cuando Sofía tuviera la edad suficiente para preguntar cómo se conocieron mamá y papá, le contaría una versión cuidadosamente editada, omitiendo el incidente de Mónaco, la peligrosa posesividad, el imperio criminal. Simplemente le diría que a veces el amor te encuentra en lugares inesperados con personas inesperadas, y que lo único que importa es tener el valor de alcanzarlo cuando eso ocurre. Y cuando fuera mucho mayor, tal vez le contaría toda la verdad. Que a veces lo más peligroso no es enamorarse del hombre equivocado, sino negar lo que sientes porque no encaja en la historia que creías que debías vivir. Yo había elegido al hombre peligroso, el amor complicado, la vida que requería fortalezas, guardaespaldas y compromisos morales. Y nunca había sido más feliz. Desde un momento de confrontación inesperada, en una terraza bañada por el sol, hasta un amor que desafió todos los límites, el viaje de Elena y Enzo nos recuerda que, a veces, las conexiones más poderosas surgen cuando somos lo suficientemente valientes como para reconocer lo que realmente sentimos. Su historia demuestra que el amor verdadero no tiene que ver con la perfección. Se trata de encontrar a alguien por quien vale la pena luchar, por quien vale la pena arriesgarlo todo, con quien vale la pena construir un futuro a pesar de todas las complicaciones. Si su feroz devoción y su dura felicidad te han llegado al corazón, haz clic en me gusta para hacérnoslo saber. Nos encantaría saber tu opinión. ¿Alguna vez has vivido un momento en el que todo cambió porque finalmente dejaste de ocultar tus verdaderos sentimientos? Comparte tu historia en los comentarios a continuación.